material de hoy. ¿Cómo andan? ¿Bien con las lecturas? Bueno, el silencio lo tomo como que sí, andamos bárbaro. Bien, buenísimo, milagros. Sí, porque no son textos largos los que quedan, ¿no? En la materia. Pero bueno, como digo siempre, si los vamos a dejar todos para la última semana, por más que sean todo cada texto de 2 hojas, se junta todo y se empieza a mezclar, ¿no? En la cabeza. Por eso lo bueno que son textos breves. Hoy vamos a ver los de la clase 9 y 10, ¿m? Que son 2 unidades, pues son muy breves, pero bueno, lo repito incansablemente, ¿no? Si voy leyendo de semana a semana, marcando la idea principal, es una cosa. Si después me quiero dejar todo para 2 días antes de rendir, que encima no rinde una materia, porque ustedes tienen varias, ahí lo que era un texto breve se transforma en una pesadilla, ¿no? Pero esto pasa en todas las materias, ¿no? Es decir, uno la puede cursar y ir siguiéndola o la puede sufrir. Por lo general, y me incluyo, porque a veces también me pasaba cuando hago alguna capacitación, a veces no llego a ordenar mis tiempos y bueno, y también me sumo al club de los que la sufrimos la materia. Ahora, cuando vas leyendo semana a semana y hasta podés adelantarte un poquito más, ahí es cuando la materia te gusta y todo te es fácil y demás, ¿no? Así que bueno, esto se lo doy como consejo para las carreras que ustedes están haciendo, ¿no? Cualquier materia, mantener la lectura. Porque lo que no hago ahora no es que después hago de hacerlo. Lo que no leí una semana, quiere decir que hay otra semana que leo por el doble y otra que leo el triple. Y es ahí cuando ya llevo 3 semanas de atraso en lectura, donde se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Por eso nuestras materias quedan textos breves, pero siguiéndolos a semana no van a tener ninguna dificultad. Y más esta comisión que ya ha demostrado que, que andaba muy bien. ¿Mm? Acá veo, hay caso, Francisco, que estuviste un par de semanas sin conectarte, ponete al día con lo que estuvimos viendo, ¿sí? Bueno, Eh, profe. ¿Qué tal? Y bueno, y hoy, si les parece, arrancamos. La clase pasada estuvimos viendo los organismos que se crearon, programas que se dictaron, leyes que se sancionaron desde que retornó la democracia en 1983. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, vimos todos los desafíos que tuvo el gobierno a partir de su retorno a la democracia de Alfonsín, ¿no? Desafíos, dificultades, tanto las edilicias, la de inversión, la de infraestructura, las económicas, la hiperinflación, la oposición, todo como las circunstancias que rodeaban todas las problemáticas del sistema universitario, ¿no? Y los avances que hubo en materia de normas, de creación de organismos, la ley de educación superior en el 95, ¿sí? Los organismos que se crearon, la CONIAU, el SIN, el SIU, como sistema informático universitario. Bueno, nombramos todos, ¿no? Así que en esas épocas uno siempre suele referirse, bueno, qué organismos o leyes, sin memorizar números porque no hace falta, se sancionaron a partir del retorno de la democracia. ¿Mm? Palabra más, palabra menos, suele ser lo que uno indaga por lo general en las evaluaciones, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Tomaron nota? ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿cómo seguimos hoy? Porque algunos dicen se salteó el gobierno de la Rúa, no es que lo salteamos, que no hubo ningún avance en educación, hubo un retroceso económico nada más. Por eso los libros van hablando, terminan con Menem, siguen y saltan, ¿no? Eh, porque no hubo ninguna inversión en educación para nada. Y ya veníamos con el contexto, para que se entienda el texto de Pérez Lindo, ustedes ya saben que veníamos con la crisis neoliberal de Menem, en donde
no se apuntó mucho al sistema educativo, ¿sí? Y terminó redundando en una desfinanciación del mismo. Eh, Muchos abandonaron la escuela, que se pudo pasar a una privada, se pasó. Así fue una época negra en educación, incluso para todo el país, porque la Ley Federal de Educación del año 93, con la transferencia de la educación a las provincias, no todas estaban preparadas para afrontar los costos que implicaba hacerse cargo de la educación. Entonces, no en materia universitaria, pero sí en materia primaria y secundaria, con la reforma, al federalizar la educación, esto trajo un gran problema, ¿no? Eh, Hubo un deterioro de la formación docente, hubo una reforma educativa mal encarada, no consultada, ¿m? Destruyó un montón eh, eh, de instituciones educativas, hubo una gran desigualdad. Eso debe ser un poco más grande, quizás se acordarán, porque también había toda una crisis de los valores y todo lo demás, en donde el estudiante universitario no era valorado, ni sobrevalorado, ni mucho menos, ni mucho más que eso, sino que directamente no había un campo laboral o un futuro previsible para aquel que estaba estudiando en el país. ¿Sí? El que lo vivió, el gobierno de Menem, si alguno se acuerda, era un gobierno para unos pocos, ¿no? Había medidas económicas como el 1 a 1, pero no quiere decir que éramos ricos porque no había ni pesos ni dólares, así que no es que salíamos con 10 pesos y comprábamos 10 dólares, pues tampoco teníamos 10 pesos. Y en el sistema universitario esto repercutió mucho. Si bien se sancionaron una ley nacional de educación, se crearon organismos, hubo investigación, hubo fondos, pero fue un gobierno que apuntó a las privatizaciones, ¿sí? A la mercantilización, a la creación de muchas universidades privadas, que no es malo que sea privada, el tema es cuando la educación está mercantilizada. Eh, a veces están más mercantilizadas las públicas que las privadas, a veces hay algunas. Pero bueno, veníamos de todo este deterioro, esta crisis moral, donde quizás el que tenía un trabajito, ¿no? Y le alcanzaba para hacerse un viaje del piola, y el que estudiaba era aquel sonso que se estaba preparando para un futuro que no iba a tener. ¿Sí? Esto para resumirle la mirada, que no está en los textos, pero los que vivimos o estudiamos en esa época, ¿sí? Sentíamos muy pocas carreras habían cobrado auge, las que necesitaba el mercado, ¿sí? Y eso era un pequeño sector que estaba bien, que donde el mercado viró, quedaron coleando, ¿sí? En la década del 90, por ejemplo, es la década de moda de los analistas de sistemas, ¿no? Donde la gerencia de las empresas se desplazan de aquellos títulos tradicionales del país y se reemplazan por analistas de sistemas, ¿no? Por ejemplo, después volvió a virar eso. Entonces todos los que estaban ahí en el podio, al virar, como estaban sometidos a las leyes de mercado, y estás arriba, mañana estás abajo. Ese es el problema de la mercantilización, ¿no? Bueno, y esta fue una de las cosas que el gobierno neoliberal de Menem hizo, que el gobierno de la Rúa no pudo solucionar en nada, después en nada. Al contrario, entramos en una época también de inflación, de empréstitos internacionales, ¿sí? Y en medio, ¿me van siguiendo, chicos? Sí, ¿Sí? Bueno, si sí, alguien vivió la época y quiere sí, aportar algo, obviamente que se activa el micrófono y lo escucho. Y entonces, en medio de eso, acá el autor Augusto Perelindo, que tiene en el capítulo 6, ¿m? Es que escribe en 3 hojas, es un artículo de 3 hojas nada más, ¿no? Esa disociación que había, ese divorcio que había entre el Estado y la universidad, ¿sí? Universidad y Estado, necesidades de la población, ¿m? Universidad y país, estaban disociadas, ¿sí? Bueno, vos querés una universidad, anda, no tiene nada que ver con lo que el país necesita, quiere o puedas lograr. ¿Comprende esto? Acá le vamos dando forma también un poco el porqué del título de nuestra materia, Universidad, Ciencia y Sociedad, ¿no? Eh,
En el mercado había muy poca demanda de recursos humanos de nivel superior. No es que, mira ese estudiante universitario, no, entonces no lo vemos para nada. ¿Para qué vamos a necesitar un estudiante universitario? Un graduado. ¿Para qué? Entonces empezó a egresar, a emigrar mucha gente con títulos profesionales, científicos, técnicos, porque estaba desvalorizada la formación superior, ¿no? Yo a veces me digo, bueno, que dicen los textos, pero en realidad me es más fácil contar lo que se vivía, ¿no? O te decían, y bueno, jodete, ¿para qué estuviste tantos años estudiando? Hubieras trabajado en tal lugar, que te pagaban 300 pesos por mes, eran $300, igual a los 6 meses te podías hacer el viaje a Punta Cana, y podías hacer esto, podías hacer aquello. Sí, pero imagínense, yo entré en la facultad de Derecho a los 17 años. Y yo ya decía, no, bueno, está bien, pero yo me hago el viaje hoy y después, ¿qué pasa? ¿No? Después tengo que venir y pagarlo el viaje, como mucho le pasó que después cambió la economía y se quedaron con la cuota sin saber qué hacer. Yo prefiero formarme porque si lo que viene va a ser más difícil que lo que tenemos, por lo menos formado voy a tener una posibilidad. Entonces, los que pensábamos así nos consideraban como el espectro, no sé, de los salames del sistema universitario, ¿no? Mira, tenía un trabajito que hubiera ido a hacer tal cosa. Todos esos trabajitos que hacían mis amigos que dejaban el estudio por esos trabajos tentadores, no existe ninguno. No estudiaron, no pudieron seguir con eso, no pudieron juntar ni un dólar tampoco. ¿Mm? Sí, tuvieron 2 viajes a Centroamérica en una época que yo no podía ni ir ni a Mar de Plata. Eh, por eso, esto a veces me es más fácil contar una anécdota que contar lo que dice el autor que se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se veía la universidad como miembro de una sociedad que podía solucionar los conflictos, ni que tiene esa misión ni nada. Porque era un sistema neoliberal. Cabal lo que había dicho. No, los científicos, que era ministro de Economía de Menem, ¿no? Los científicos lavar los platos, dijo. ¿Mm? ¿Qué te quiere decir esto? Que nosotros no vamos a inventar ninguna ciencia propia. Si necesitamos algo, lo traemos de afuera. ¿Se comprende? Y hacemos negocio con el de afuera, pagándolo 200 veces más caro. Entonces, esta era la realidad que se vivía en esas épocas. Hoy esto cambió muchísimo, porque con la expansión del sistema universitario ya ves que está destinado el Producto Bruto de un Estado a la educación, donde es valorado el que estudia, donde nadie le va a decir, ¿para qué vas a la universidad? Ya no se nota eso. ¿Sí? Para que miren cómo va cambiando las épocas. Y esto es lo que explica justamente Augusto Pérez Lindo en el capítulo 16, ¿no? En el capítulo 6, perdón. Y, y que hacía falta una universidad que siga las transformaciones mundiales y que pueda dar respuesta y un futuro y una igualdad de oportunidades, de calidad y de socialización de los jóvenes. ¿Sí? Es decir, que los jóvenes puedan volver a estar insertos en un sistema universitario que les dé oportunidades educativas, que lo integren, ¿sí? En un contexto de desempleo masivo y que a la vez ayude esto al desarrollo y la evolución del país. Este era el desafío que había en el 2001. Este texto es muy breve. Si tuviera que algún día indagar algo a un alumno de este texto, podría preguntar cuál es el desafío, ¿no? que tenían las universidades, ¿no? A partir del 2001 con las crisis que se venían viviendo, ¿no? Que no era la crisis del 2001, era del 2001 para atrás, ¿no? Eh, o sea que la Argentina está en una situación límite, amenazada de desintegración social, y la universidad, ¿no? Como depositaria de ciertos valores universales de cultura y producción de conocimiento científico, tenía una oportunidad histórica, ¿no? Clave para la reconstrucción del país, en ese contexto que mencioné, ¿no? Es decir, y que para lograr obtener que se valoricen estas políticas del conocimiento, había que fortalecer la capacidad del Estado Nacional para diseñar incluso y ejecutar políticas públicas, porque se había visto que cada vez que el Estado había intervenido con alguna política pública, sea dictando la ley de educación superior, creando la CONEAU, con el FOMEC, el Fondo de Incentivos, el SHUC, todos los organismos, cosas que había creado, ¿no? Todo cubrió alguna falacia o mostró alguna pertinencia, ¿no? Positiva por lo general
en la intervención inteligente del Estado. Es decir, cada vez que el Estado intervino con alguna política pública para la educación, hubo una respuesta positiva. No es que se creó la CONIAU, salió todo peor. Se creó un fondo de incentivo, fue todo peor. Se sancionó la ley de educación, fue todo para peor. No, cada cosita que se hizo, si bien no alcanzó, fue poco, se demostró que tuvo un efecto. Esto es más con los licenciados en administración que estudian, que están más al tanto con estas cosas. Es decir, vos implementas una política pública, te genera un efecto, por lo general positivo. O sea que no había dudas que si se intervenía con una política pública en educación, tomando el rol central de las universidades, se iba a poder salir de esa crisis, es decir, de desintegración social que había y de separación de las necesidades del Estado y la universidad. Entonces, el desafío era ese, fortalecer el sistema universitario nacional, asignando recursos, mirando conforme, no desmedidamente, sino mirando los resultados de las evaluaciones que la CONIAU hacía. Es decir, uno va viendo qué informaba la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y bueno, en base a eso iba asignando recursos, gestionando auditorías de las universidades, estableciendo una escala en las carreras docentes universitarias, ¿sí? Algunos, bueno, acá el autor dice que el docente debería ganar lo mismo que el juez federal, me parecería bárbaro, sería, pero bueno, es una utopía. Uno no quiere que un juez federal gane menos, sino que un docente debería ganar más, ¿no? Pero bueno, en nuestro país, está como venimos, es una utopía. Y este es el desafío que menciona el autor y que también se vivía en esa época. ¿Me siguieron, chicos? Sí. Sí. A los más jóvenes que esto no lo habrán vivido, por eso lo cuento. Que ya lo vivió, no hace falta que lo profundice mucho más. Después tienen en la misma clase 9 dos textos muy breves que en los parciales no son evaluados, ¿sí? Por lo menos en mi comisión yo no los evalúo, pero le hago una referencia rápida para aquellos que quieren ir al final, ¿sí? No sé si los tienen ahí, de Jaramillo, capítulo 5 y 6 de Jaramillo. Son 2 hojas, que hablan de el primer capítulo, de que cuando uno quiere un cambio no hace falta con desearlo, sino que hay que querer verdaderamente eso e ir en busca de un cambio en la universidad. Porque este texto del capítulo 5 en realidad lo que hace es centrarse en un discurso de Ortega y Gasset, que implementó por allá por 1930, que escribió en España al final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Así era el nombre del apellido, no es que era el primo de Miguel Primo de Rivera, se llamaba, que fue un dictador español que estuvo de 1923 a 1930, ¿no? En donde Miguel Primo de Rivera sacó un decreto en el año 28, 1928, sobre la reforma universitaria, y hacía depender toda la actividad pedagógica del Poder Ejecutivo Central, y controlaba la actividad docente. No se puede atacar ninguna cuestión que ellos consideran como principio básico social, no se puede cuestionar la forma de gobierno, no se puede cuestionar los poderes, las autoridades, ¿no? O sea que, bueno, esta dictadura española de Miguel Primo de Rivera atacó todo el sistema universitario. Y ante esto hubo una revuelta estudiantil organizada en un centro de estudiantes, ¿no? Que fue reprimida, algunos fueron detenidos, otros fueron expulsados, terminó bastante mal. Pero esta revuelta logró debilitar el poder y la imagen
del dictador español, de Miguel Primo de Rivera, y es ahí sobre el final donde Ortega y Gasset hace un discurso que escribe justamente lo que acá el autor cita, que no basta con querer una reforma universitaria, sino que hay que quererla de verdad. Pero bueno, les quería explicar el contexto de estas dos páginas, porque si no ustedes van a leer esto y van a decir, ¿y a qué se refiere esto, no? Se agregó para decir, bueno, a veces las reformas no son automáticas, no vienen solas, sino que hay que buscarlas. ¿Se entiende? ¿Me copiaron? Es el capítulo 5. Y el capítulo 6, también siempre hablamos de una página o dos. Habla de la razón crítica y la razón decidida. ¿Sí? Es decir, que no basta con tener una idea, una razón decidida, sino que esta hay que interpretarla y ponerla en cuestión. ¿Sí? La razón crítica. Si tomo una decisión, pero la interpreto y la pongo en lucha. No me quedo en la idea positiva, sino que tengo que ver su vertiente crítica. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Sí, A eso se refiere el capítulo 6. Un poco como diciendo, los cambios en las universidades no son automáticos, sino que hay que buscarlos. Todo lo que venimos hablando en su totalidad no llega a las 6 páginas. Es toda la clase 9. Por eso es una lástima que se vayan atrasando una lectura, porque siendo tan poquito no vale mantenerlo al día. ¿No les parece? Bien. Si no hay dudas de esto, o les sirvió mi guía de interpretación, perfecto, no me quedé. Vamos a la otra unidad, que es la unidad 10, que es la mercantilización de la educación. Y esto también tienen 3 textos de una hoja y media, ¿sí? Los 3 hablan de lo mismo. Tienen un artículo de Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? Un filósofo, ¿sí? De Brasil, que explica un poco el asedio neoliberal que hay sobre el sistema educativo, ¿no? En la región, que intentan que el conocimiento, ¿sí?, tome el valor del mercado, con lo cual esto mata a la universidad, obviamente. Porque cuando uno les pregunta, ¿ustedes qué se imaginan por mercantilización de la educación? ¿Qué les sugiere el término? ¿No les sugiere nada? Análisis, se lo enfocan en lo que genere trabajos rentables. Claro, Milagros. Bien lo que dice Milagros, trabajos rentables en el momento que necesita el mercado. Habría que agregarle eso. Lo que en el momento necesita el mercado, que le es rentable al mercado. A usted puede serle también momentáneamente, ¿sí? Las leyes del mercado cambian. Y las leyes del mercado no van a lo que necesita el país, sino a lo que necesita el mercado. Eso es mercantilización de la educación. Bien lo que escribió Milagros. Porque ayer me decían, no, entienden como mercantilización las universidades privadas que cobran arancel. No tiene nada que ver eso, ¿sí? No apunta a eso. Hay universidades privadas que cobrando arancel tienen más en cuenta los objetivos de la sociedad que las públicas, que alguna pública. No es que sea una universidad privada, sino que es que la educación, ¿sí?, esté respondiendo las lógicas del mercado, ¿sí? Puede ser que privatizándola sea una manera para que no ingrese cualquiera, dando las carreras o las preparaciones que el mercado necesita en ese momento, ¿sí? Introduciendo todas las normas del mercado, de la competencia y de la elección en la educación, ¿sí?
comprar y vender el servicio de educación tanto en el ámbito nacional como internacional. Y que también los actores privados participen en el área de la política educativa. ¿Sí? Eso es la mercantilización. Pues si no se confunde con que mercantilizar es cobrar una cuota. No, es más allá que eso. Es cuando todo lo que planifico en materia educativa está supeditado a las leyes del mercado. ¿Sí? Es decir, que el conocimiento se, se, se forma una mercancía. ¿Sí? Y el neoliberalismo hoy en día es un neoliberalismo, sostiene Boaventura de Sousa Santos, más crudo, porque ya no tiene miedo a atacar las instituciones universitarias. No quiero seguir citando el ejemplo que citamos todas las clases, pero bueno, eh, es el claro ejemplo de lo que pasó el gobierno pasado cuando decían, ¿qué es eso de universidades por todos lados? ¿No? Es decir, eso no es una frase descolocada en un contexto, sino que refleja verdaderamente lo que este tipo de gobiernos quieren, ¿no? Bueno, que las universidades sean pocas, controladas, para responder a la lógica del mercado puro, ¿sí? Y no pasa por el arancelamiento solamente, no pasa por eso. Por ejemplo, el sistema educativo europeo, cuando nos reunimos en congresos con algunos representantes de ellos, no pueden entender cómo acá no tenemos arancelada la educación. ¿Mm? ¿Se entiende? Que es pública, que pueden estudiar cualquier carrera, que hay un montón de lugares donde las dictan, que no son aranceladas. Pues ellos tienen un sistema de créditos que cobran todo. Es más, como acá sostiene un artículo de Noelia Naranjo, que, que les dice que fue a la cumbre de educación patrocinada, a ver, lo dice acá, que cobraban la entrada patrocinada por el Banco Mundial y no sé qué empresa. Eh, Restringir a trabajadores de educación pública de la ley por trabajo de soberanía científica. ¿Sí? Fue presentado como un respaldo al nuevo informe del Banco Mundial. Fue arancelado el ingreso, incluso para los estudiantes. ¿No? Entonces, cuando estás en un congreso de educación, ¿sí?, y te lo arancelan y te lo patrocina, hoy en día lo patrocina el Grupo Santander en Europa, ¿no? Es decir, los promueve la UNESCO, los da cada 10 años, se desarrolló este año en Barcelona, no hubo becas para ir, nada, hubo un solo representante del gremio docente para toda América, que fue el secretario general de la FEDUM, al cual tampoco lo patrocinaron, se lo pagó de su bolsillo, ¿no? Con los aportes de los gremios de todo el país. Así que lo tuvimos que pagar para poder ir. Después se quiso hacer otro en Córdoba, pero no fue contra Cumbre de Barcelona, porque bueno, trataron de diluir y que sea un congreso de educación pública, de universidades públicas internacional. En julio yo creo que se los conté y fui como representante, fui como uno de los representantes de los estamentos docentes del país, pero bueno, no se pudo destronar esas ideas que ya venían del Congreso de Barcelona. Incluso el acta final ya estaba prescrita antes que demos las conclusiones de los trabajos, y de todavía no me llegaron, así que imagínense. Así que no, en el mundo, con una UNESCO que promueve un giro de la educación hacia la derecha, ¿no? Hay un intento de mercantilización de la educación, como acá dicen los autores, pero que hoy en día es más agresivo, porque esto de la pandemia incluso fue utilizado por estos grupos para mercantilizar más, porque dijeron, bueno, ya que las instituciones educativas tienen sus plataformas, ¿sí?, entonces en Europa, como se manejan con un sistema de créditos universitarios, dijeron, bueno, esta materia se puede cursar en la plataforma de tal universidad, esta otra se puede cursar en otra, todas te van sumando créditos, todas vamos arancelando, ¿no? Y quieren hacer como un cierre del sistema educativo de créditos, ¿no?, arancelado, pero respondiendo a la lógica y las necesidades del mercado, que es lo que patrocinan todo esto. Por eso repito, no es la mercantilización solamente decir que se arancela la educación, sino que va más allá, ¿sí?
porque se sujeta el conocimiento al valor del mercado, ¿sí? Es mucho peor que decir me cobraron una cuota. ¿Mm? ¿Se comprende esto, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Mm? Sí, sí, profe, es como ¿Sí? que Sí, o sea, las universidades dan carreras en función de lo que las empresas requieren en el momento y no en función de un proyecto de gobierno o de una Sí, lógica que se diga, claro, un proyecto de país, un claro. proyecto de país, claro. Sí, sí, Exacto. se entendió, que no tiene ¿Sí? que ver con, sí, con universidades, pero sí. Exacto. ¿Mm? Esto es lo que les tratan estos tres textos de la unidad 10 o clase 10 que tienen en la plataforma. O sea que hoy vieron a la 9 y la 10. Como son tan breves, por eso se los di juntos. ¿Se comprende? Sí, profe, y esos tres de la unidad 10, o sea, veo que hay otro que dice la SUTEBA y otro más, o sea, Sí, están todos juntos. Miren, son tienen o sea, ok, el se de tratan de lo Suteba, mismo. todos hablan de lo mismo. Ah. El de Boaventura, el de Suteba, el de Naranjo, esta hoja, ¿no? Y después el proceso de mercantilización, que son una hoja y media más, ¿no? Siempre hablando de lo mismo. O sea que son tres textos en, miren, yo lo tengo impreso acá con dibujito y todo en 6 páginas, ¿sí? Son breves, son breves. Y uno es, el de Boaventura es un artículo, o sea que miren que es de lectura rápida. ¿Mm? Tienen todos los textos de la clase 9 y 10 en 9, 10 páginas nada más. ¿Mm? Por eso no se atrasen, no tiene sentido. Y les, y les acabo de decir las ideas principales de todo, ¿no? Y aparte armense un buen speech, cosa que yo pregunto, no sé, ¿en qué consiste la mercantilización de la educación? Ustedes ya tienen hecho un resumen de los 3 artículos, breve, y ya les sale de memoria contestarme un par de párrafos prolijos, ya preparados con tiempo. ¿Se comprende esto? sí, ¿Mm? sí, profe. ¿Tomaron nota de las cosas que les dije? Buenísimo. ¿Mm? Así que pónganse a leer. Hoy hemos hecho rápido, miren, son 9:15. Hemos, les hemos planteado 2 unidades en 45 minutos, ¿sí? O sea que bueno, usen el resto de la mañana para leer los textos y ya se ponen al día. Las unidades anteriores fueron un poquito más extensas, ¿sí? Entonces aprovechen ahora estas semanas para ir recuperando tiempo de lectura si se fueron atrasando, ¿no? ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, chicos, los libero para que se pongan a leer esto. Pero, profe, yo le quería preguntar, de Sí, la Nora. unidad 7 lo que habíamos visto era, de la clase 7 perdón, lo de Toribio, ¿no? Y de la Sí, 8 sumábamos lo de Bachbinder, el capítulo 10, claro, ¿correcto? Ah, bueno. claro, pero Es que era lo fíjense que principal es la que tenía. misma época, porque Sí, sí. cuando ustedes ven el final de Toribio, que habla del retorno de la democracia en adelante también, y después Ujú, cuando lo va a leer de Bachbinder, habla de la misma época. Entonces lo lee uno, lo lee otro y no hay forma que no se lo acuerde, porque hablan ujú. de lo mismo, con Sí, distintas yo le pregunto palabras. porque en la clase 8 había otro texto que decía de Claudio Suárez Navares, o por eso le quería preguntar si era También, importante para también, él. también Ah, muy complementario y muy similar a la misma época. Por eso, como todos hablan ujú. de la misma época, parecen redundantes, pero está bueno, porque vos decís, leo todo lo que hubo, Claro, retorno te a la complementa. democracia. Mm, Después lo leo de Bachbinder, que es lo mismo, y voy, ¿no? Y bueno. Jesús pregunta la fecha del parcial. Estamos esperando que la coordinación nos informe en base a la disponibilidad de aulas, ¿sí? Ojalá que sea antes, ¿no? Porque la idea es cerrar antes de que empiece el mundial. Pero bueno, como dependo de la asignación de un aula, ¿sí? Estoy medio agarrado de Pisimana, porque si no yo digo, bueno, miren, yo estoy en condiciones en un sábado de terminar el programa, en 2. Así que en fin de octubre, principio de noviembre puedo evaluar, pero si no me asignan el aula para evaluar no puedo. ¿Se entiende?
Así que dependo de eso. Muy, muy bien las preguntas. ¿Alguna duda más? Claro, Jesús, estamos apretados con los parciales y con el cronograma del Mundial de Fútbol también. Por eso tenemos que tratar de terminar todo antes. Ah, pero sería en noviembre, ¿no, profe? Eh, yo creo que sí, pero miren, tengo que esperar que la coordinación me baje una fecha del aula. Bueno, Porque si no lo pondría yo y digo, bueno, va a estar fecha, punto. Pero como va con asignación de aula, me complican, ¿sí? Ah, antes que me olvide, yo después lo voy a subir al campus. eh, un congreso que me pasaron el dato, la coordinadora de la carrera, el viernes que viene, para el que quiera y pueda, obviamente, en el rectorado de la 1, en Belgrano 369, en Padua, el viernes que viene de 14 a 16, hay un congreso que habla de las funciones de la universidad, los mercados populares en el espacio social, las instituciones, las becas y los subsidios. ¿M? Titulado el Congreso Curiosidad, Formación y Ahora qué, con entrega de certificado de asistencias, ¿sí? Que promueve el Instituto de Cultura Popular y Pensamiento Nacional de esta Universidad Nacional del Oeste, eh, en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, ¿no? Es el viernes que viene, 2 de la tarde, en la sede del rectorado de Padua, ¿no? Yo después voy a ver si le subo en la página, le subo el flyer para que lo tengan, ¿sí? Para el, Sí, para profe. el que quiera y el Gracias. que pueda, va a estar interesante, ¿no? Así que bueno, chicos, los dejo para que se pongan al día con la lectura, ¿sí? Estos textos son breves, pero bueno, lo leen hoy, lo leen sin presión, lo dejan para leer la última semana, se junta todo. Porque el de Daniel Toribio era más extenso, acuérdense, ¿sí? Sí. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? no, profe. ¿No? Bueno, si no tienen dudas, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos. ¿Mm? Hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego, luego. profesor, nos vemos. Hasta luego, chao, Chao, chao. profe, gracias.